Buenas noches. El tema de hoy va a ser un tema sencillo. Vamos a hablar acerca de lo que es la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Y quiero iniciar con el Salmo 45:2. El Salmo 45:2 dice: Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se ha derramado en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Y me llama la atención porque en el Evangelio según San Juan, cuando habla del verbo, que el verbo se hizo carne, en el verso 14, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre. Lo dice lleno de gracia y de verdad. O sea, la plenitud de la gracia está en Jesús. De hecho, dice el verso 16 ahí mismo, dice, porque de su plenitud, o sea, de la llenura de todo lo que es Dios, de ahí todos tomamos, dice, gracia y sobre gracia. Vamos a empezar con las definiciones de lo que son misericordia y gracia. Misericordia, según el diccionario, es el aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia. También se traduce como piedad o compasión. Y gracia se traduce como belleza, favor. Es el favor de Dios. En otro sentido es amor, perdón y generosidad. Obviamente, si no hay perdón, pues no hay gracia, ni hay misericordia. En Oseas capítulo 6, verso 6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, aquí habla más que nada de lo que Dios pide de nosotros. Él pide que seamos misericordiosos con los demás. Dice, Él quiere misericordia y no sacrificios, y tampoco quiere holocaustos. Los holocaustos y sacrificios es prácticamente lo mismo. El holocausto es el animal que se sacrificaba en lugar del ser humano. La verdad es que cuando alguien está en desgracia, cuando alguien ha caído, pues clama normalmente a la misericordia de Dios. Pero pasa algo bien curioso, cuando no somos nosotros los que caemos y cuando alguien más es el que cae, a veces no somos tan compasivos ni misericordiosos. En Gálatas 6:1 es una cita que siempre me ha llamado la atención, que siempre me ha gustado. Precisamente habla de eso, ¿no? De ponernos nosotros en el lugar del otro. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Básicamente lo que está diciendo aquí es que tengamos misericordia cuando alguien ha caído y que estemos ahí para tender la mano. Y luego termina diciendo, considérate a ti mismo, no sea que tú seas tentado. Hay un dicho mexicano que dice, nunca digas de esa agua no beberé, porque a veces condenamos al que ha caído y pensamos que nosotros no vamos a caer en eso, ¿no? De hecho dice la palabra de Dios, tú que juzgas haces lo mismo. Entonces normalmente una persona que está juzgando algo va a terminar cayendo en lo mismo que está juzgando. Quiero leer Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Voy a leer del verso 9 en adelante. Y dice el apóstol Pablo, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, todos hemos pecado, todos hemos caído. De hecho, dice más adelante, ahorita lo vamos a leer, que no hay bueno ni aun uno, no hay justo. O sea, todos cometemos errores, todos la regamos, no hay perfecto, ni un ser humano. Dice Pablo, no es que yo sea perfecto. O sea, imagínate, el superapóstol Pablo hablando de sus imperfecciones, ¿qué será de los demás mortales, no? Y dice en el verso 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno.
Y me llama mucho la atención este versículo porque de todos los seres humanos que hay, que han existido y que van a existir, no hay uno que sea justo por sus propias obras. Sin embargo, nosotros esperamos, no sé, a veces de nuestros papás, de nuestros líderes espirituales, esperamos perfección y esperamos que se comporten como justos cuando justo no hay ninguno. O sea, todos la regamos, por decirlo de algún modo, ¿no? Dice en el verso 12, dice, todos se han desviado, a unas se han hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera una persona. De los 7,000,000,000 o 8,000,000,000 de personas que somos en el mundo, no hay ni siquiera uno bueno. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno bueno. Entonces, ¿por qué esperamos algo de los demás que ni nosotros mismos podemos dar a los demás? Hay una cita que siempre me ha gustado, que está en Mateo 21:31, donde Jesús dice que las prostitutas y los publicanos, y me llama la atención que usa la palabra prostituta y publicano, porque en aquel entonces, bueno, las prostitutas siempre han sido lo peor de la sociedad, o se han considerado como lo peor de la sociedad. Los publicanos en aquel entonces también eran considerados de lo peor de la sociedad. Entonces, básicamente está diciendo Jesús aquí que lo peor de la sociedad va a ir por delante en el reino de los cielos. Y esto es bien interesante porque lo que acabamos de leer dice que no hay justo ni aun uno, todos hemos pecado, y dice la Biblia que todos estamos destituidos de la gracia de Dios por cuanto todos hemos pecado. O sea, no hay una sola persona que sea justa, y a veces nosotros nos consideramos mejor que otras personas. Y lo que dice la Escritura es que delante de Dios todos somos iguales. El pecado es pecado, llámele, sea cual sea, y le llames como le llames. O sea, lo mismo es una prostituta que un sacerdote o que un pastor. Delante de Dios todos hemos fallado y estamos por nuestra propia cuenta destituidos de la gracia de Dios. Por eso la salvación es un regalo de Dios. Y lo único que Dios nos pide es reconocerle a Él como Señor y Salvador. Pero es más fácil que una prostituta que reconoce y que sabe que está mal, traerla a un arrepentimiento, que a una persona que cree que está bien. Todos hemos oído gente que dice, pues yo no le hago mal a nadie, soy buena persona, entre comillas, y a veces digo, sí, eres un buen pecador, pero delante de Dios el pecado es pecado, y dice la Biblia que el que infringe en un punto la ley y los mandamientos los infringe todos. Entonces, de alguna manera, delante de Dios estamos todos en la misma línea, no hay uno mejor que otro, aunque nosotros nos sintamos mejor que los demás. ¿Sí? Vamos a leer Santiago 2:13. Vamos a la carta de Santiago, capítulo 2, verso 13. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué nos está diciendo Dios aquí? Que siempre la misericordia va por delante del juicio. Y aquel que juzgue sin misericordia, lo que está sembrando es lo que va a cosechar. Si tú no eres misericordioso con los demás, no vas a recibir misericordia. Es lo que está diciendo aquí, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Entonces, algo que Dios nos pide siempre es que seamos misericordiosos, porque todos fallamos, ¿sí? Y nuestras fallas son igual de graves que la de cualquier otro, aunque nosotros nos consideremos mejor. Creo que en Romanos 2:1 está precisamente lo que hablábamos hace rato, ¿no? De que
Aquel que está juzgando hace lo mismo. Romanos 2:1. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas. O sea, dice, cualquiera que juzgue no tiene excusa, dice aquí la palabra. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y esto, yo creo que es un principio espiritual, porque lo he visto muchas veces. Aquel que está juzgando, de repente le rascas un poquito su vida y te das cuenta que lo que está juzgando es lo mismo en lo que él está, en lo que está cayendo. Lucas 6:37. Vamos al libro de Lucas, capítulo 6, verso 37. Dice, no juzgues y no vas a ser juzgado. Qué interesante declaración aquí. Si yo no juzgo, yo no voy a ser juzgado. Dice, no condenes y no serás condenado. Perdona y serás perdonado. Entonces, es el mismo principio de siembra y cosecha. Si yo no juzgo, no voy a ser juzgado. Y el que juzga, pues lo que siembra, va a cosechar juicio en sus vidas. ¿Sí? Si perdonamos, seremos perdonados. O sea, Dios ya nos ha dado un perdón eterno, pero a veces la gente se cierra para recibirlo. Efesios 4:12, precisamente creo que habla de esto que estamos hablando. Efesios capítulo 4, verso 32. Dije 12, pero no es 32. Dice, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también les perdonó a otros. Yo sé que cuando hemos sido heridos, nos cuesta trabajo perdonar. Pero hay una palabra que me gusta mucho, que nos describe a todos, que está en Santiago, creo, capítulo 3, aquí no la traía, pero creo que es del verso 2 en adelante. Sí, fíjense cómo dice, pero porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, dice, todos ofendemos de muchas maneras. O sea, desde que nacemos nos estamos ofendiendo unos a otros, nos estamos lastimando unos a otros. Obviamente a mí no me gusta que me lastimen, pero a veces se me olvida las veces que he lastimado a los demás. Entonces, cuando considero esto, es más fácil perdonar a los que me han ofendido, sabiendo que yo también he ofendido a muchas gentes o a muchas personas. Entonces, además es algo que tenemos que hacer con el amor, con la bendición, con la gracia de Dios en nuestras vidas. Es algo que Dios pone en nosotros. Hace unos días estamos precisamente hablando en la congreso que hay dos cosas que no tienen que ver con sentimientos, ni el amor ni el perdón. Ambas cosas son una decisión, por eso son mandamientos. Perdonar es un mandamiento y amar es un mandamiento. Entonces no tiene que ver con los sentimientos. Yo decido perdonar y yo decido amar. Y en la medida que perdono voy a ser perdonado. ¿Sí? En Hebreos 2:15 habla de la raíz de amargura. Es algo que crece por la falta de perdón. Hebreos 12:15 dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios ahí está, pero me alejo de ella cuando dejo que una raíz de amargura surja en mi vida. Por eso dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura
te estorbe. O sea, la raíz de amargura me estorba para poder recibir la gracia de Dios. Y todas las bendiciones de Dios son por gracia, por medio de la fe. Entonces, esto me estorba. Y no solo me estorba a mí, sino que termino siendo estorbo para los demás. Dice en la siguiente parte del versículo, dice, y por ella muchos sean contaminados. O sea, cuando no perdono, brota en mí una raíz de amargura. Esa raíz de amargura obviamente me amarga a mí, pero no solamente a mí, sino a la gente que tengo cerca. Entonces termino amargándole la vida a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, no sé, a la gente que tengo alrededor mío. Termino por contaminar a todos con esa amargura y con esa raíz que yo mismo dejé que brotara en mí por falta de perdón. Vamos a leer Romanos 1:5. Vamos al libro de Romanos, capítulo 1, verso 5. Dice, ¿por quién? Está hablando de Jesús. O sea, por Jesús recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Fíjate qué interesante. Dice que por Jesucristo recibimos la gracia, ¿sí? Dice, y el apostolado para la obediencia a la fe. Entonces, necesito esa gracia de Dios para poder desarrollar los dones y talentos que Dios me ha dado. Yo sé que los dones y talentos son irrevocables, pero fluyen mejor cuando dejo que la gracia reine en mi vida. De hecho, dice dice en Romanos 5:17 que reinaremos en vida si dejamos que reine en nuestras vidas la gracia y la justicia de Dios. 1 Corintios 4:7. Es un librito después. 1 Corintios 4:7. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes? Dice, que no hayas recibido. Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Básicamente lo que está diciendo aquí es que todo lo que tenemos no es que nos lo hayamos ganado, sino lo hemos recibido. Todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Y si me lo ha dado Dios, ¿por qué me glorío? ¿Por qué tiendo a sentirme como si mi gran esfuerzo o mi gran capacidad hubieran tenido que ver para recibir lo que tengo, cuando lo que tengo lo he recibido de parte de Dios? Ninguno de nosotros está aquí porque seamos buenos. Ya leímos, bueno, no hay ninguno. Ninguno nos hemos ganado el estar en Cristo o el estar con Cristo. Y así como Jesús tuvo misericordia de nosotros tenemos que tener misericordia de los demás. Así como nosotros hemos recibido la gracia de Dios, nosotros tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Sí? Lo recibimos gratis y gratis lo tenemos que dar. Como leímos hace rato, tenemos que considerarnos a nosotros mismos cuando veamos que alguien falle, como si fuéramos nosotros mismos, ponernos en los zapatos de los demás. ¿Sí? Tenemos que ponernos en los zapatos de los demás. Eso es lo que realmente significa interceder por otro. ¿Sí? Ponerse en sus zapatos, sufrir como él está sufriendo, o tratar de sentir lo que el otro está sintiendo. La Biblia habla cuando habla de la preeminencia del amor, habla de sufrir con los que sufren y gozar con los que se gozan. Y algo bien interesante también que dice la Escritura. Vamos a leerlo, ahí está 1 Corintios capítulo 1, 27. Para la gente que llega a sentirse muy especial, fíjense quiénes son la gente que escoge a Dios. Dice
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, lo que está diciendo básicamente es que si fuimos escogidos por Dios, es que antes, y digo antes, éramos de lo vil y lo menospreciado. Antes éramos necios, antes éramos débiles. Ahora en Cristo pues cambia la situación y cambia nuestra situación. ¿Sí? Dejamos de ser lo que éramos, somos ahora nuevas criaturas gracias a la bondad, a la misericordia de Dios. ¿Sí? Somos unas criaturas totalmente diferentes a lo que éramos antes. El que está en Cristo, borrón y cuenta nueva. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Vamos a leer Hebreos 4:16. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 4, versos 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjate lo que está diciendo Dios. Esta cita es preciosa. Dice: acércate pues confiadamente al trono de la gracia, donde vas a encontrar misericordia. ¿Quién es el que necesita misericordia? El que ha fallado. Una persona que está bien no necesita misericordia. Una persona que no ha fallado no necesita misericordia. Misericordia necesita aquel que ha fallado. Y lo que está diciendo Dios es que, aunque hayamos fallado, podemos con confianza acercarnos a Él, donde hallaremos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Entonces, lo que está diciendo Dios es: acércate a mí, acércate a mí. Él se encarga de lo demás. Queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, pero la verdad es que por nuestras propias fuerzas no podemos hacer mucho. Dios es el que pone en nuestras vidas el querer como el hacer. Él es el que hace la obra en nosotros, por nosotros, y también la hace a través de nosotros. Vamos a leer Proverbios, capítulo 16. Proverbios 16, verso 6. Dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. ¿Cómo nos corrige Dios o cómo recibimos la corrección? A través de la misericordia, la compasión de Dios y la verdad, o sea, la palabra. Jesús dijo: ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces, gracias a su misericordia puedo acercarme a Dios, y con su palabra Dios me va guiando, me va encaminando, me va transformando. ¿Sí? Dice la Biblia que vamos de gloria en gloria para cada día parecernos más a Él. Esa es la meta, ¿no? Llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Y solo vamos a llegar a su estatura cuando lo dejemos a Él trabajar en nuestras vidas. El problema es de muchos de nosotros que queremos seguir teniendo el control de nuestras vidas. Nos cuesta trabajo dejarle a Dios el control de nuestras vidas. Si nosotros nos analizamos y nos ponemos a ver cómo nos ha ido cuando nuestra vida está bajo nuestro control, nos vamos a dar cuenta que nuestras vidas no han sido muy beneficiosas ni para nosotros ni para los demás. ¿Sí? Pero cuando dejamos que Dios actúe en nuestras vidas, cuando dejamos el control de nuestras vidas a Dios, Dios sí sabe qué hacer, sí sabe qué camino debemos de tomar mucho mejor que nosotros mismos. Entonces debemos de ser lo suficientemente humildes para reconocer que por nosotros mismos no podemos, que no sabemos que hay más allá, que no podemos ver más allá, que Dios
ve lo que hay más allá y precisamente por eso sabe qué camino podemos tomar. A veces podría a nuestros propios ojos parecer que las decisiones de Dios en el momento no son las correctas. Yo siempre les he dicho, cuando tengas que tomar una decisión y tengas que decidir entre lo que dice la palabra de Dios y lo que parece correcto en ese momento, siempre hay que escoger por la palabra de Dios, porque al final lo que va a funcionar siempre es la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios es eficaz, dice la Biblia, y más cortante que toda espada de dos filos. Eficaz significa que funciona, siempre funciona. A lo mejor no es tan rápido como nosotros quisiéramos, pero va lo suficientemente rápido para cambiar nuestras vidas y el rumbo que hemos tomado de la manera adecuada, porque si cambiáramos nosotros o Dios nos contestara tan rápido como quisiéramos, nos volveríamos flojos y apáticos. De hecho, así dice la Biblia, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia adquieren las promesas. Entonces, básicamente, lo que está diciendo es que para tomar la promesa de Dios en mi vida necesito fe y paciencia. Y a veces carecemos de las dos, pero se necesitan las dos, fe y paciencia. Paciencia para esperar el tiempo adecuado de Dios, sabiendo que si estoy siguiendo la palabra de Dios, tarde o temprano voy a ver la bendición de Dios en mi vida, voy a ver mi vida cambiada, como debe de ser, como Dios lo ha dicho y como Dios lo ha prometido. No va a ser rápido, pero sí va a ser efectivo. En Miqueas, esta cita está preciosa porque habla de lo que Dios pide de nosotros. Miqueas, capítulo 6, verso 8. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente. Me encanta que digas solamente, o sea, no nos está pidiendo mucho, no te está pidiendo nada que no puedas hacer. Entonces dice, ¿qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Hacer justicia, somos justificados gratuitamente por la fe en Jesucristo, es mantenernos creyendo en lo que Dios ha dicho de nosotros. Amar misericordia, o sea, no solo recibir la misericordia de Dios, sino también ser misericordiosos con los demás y mantenernos con los pies en la tierra, humilde delante de Dios. Ahorita hablábamos del superapóstol Pablo, y él precisamente dice en una de sus cartas, dice, para que no me ensoberbezca de manera o en gran manera por causa de las grandes revelaciones que yo recibí, dice, me fue dado un aguijón en la carne, un enviado de Satanás que me abofeté cada vez que me ensoberbezca. La Biblia dice que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces me conviene mantenerme humilde para que Dios me exalte, pero si yo solo me exalto, pues hay alguien que hace el trabajo sucio y el diablo se encargará de mantenerme en el piso. De hecho dice un proverbio, dice que antes de la caída es la altivez de espíritu. Entonces tú ve a la gente que ha caído y si examinas un poquito su vida antes de la caída, es que hubo soberbia. La palabra de Dios no se equivoca. Entonces, hay soberbia y entonces va a haber caída. Entonces, me conviene ser humilde. Vamos a 2 Corintios 12:9. Por ahí creo que es parte de lo que estábamos hablando hace rato de Pablo. 2 Corintios 12:9. Segunda carta a los Corintios 12,
9. Voy a leerlo desde el principio, precisamente habla del aguijón en la carne, lo que mencionábamos. Dice, verso 6, dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no seré insensato. O sea, dice, tengo de qué gloriarme, dice Pablo, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye. O sea, que realmente los demás sean los que me juzguen. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Verso 8 dice, respecto a lo cual 3 veces se ha rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Eso es bien interesante, porque dice Pablo, 3 veces le dije al Señor, quita esto de mí. Y no fue un sí. Al decirle, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, le está diciendo, no lo voy a quitar porque lo necesitas. Es algo que te mantiene con los pies en el piso. Y yo creo firmemente que cada uno de nosotros tenemos un aguijón, ¿sí? Algo que nos hace mantenernos con los pies en la tierra. No es lo mismo en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros podemos batallar en diferentes áreas de nuestras vidas. Y bueno, voy a terminar con Hebreos 13:9. Con esta cita terminamos, no por falta de ganas, sino por falta de tiempo. Hebreos 13:9. Dice, no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ella. Entonces, fíjense, nos dice, ten cuidado de la doctrina que estés escuchando. Pablo en Gálatas 1:8 dice que si alguien te predica un evangelio diferente al que has escuchado, sea maldito. Y al contrario, dice aquí que afirmemos el corazón en la gracia. Lo que tenemos en el nuevo pacto, algo que diferencia al viejo pacto, es la misericordia y la gracia. Sí, aunque Dios siempre ha sido misericordioso y aunque la gracia siempre ha estado, la ley le daba a cada uno lo que se había ganado, pero ahora en el nuevo pacto tenemos esa misericordia y gracia que nos ayudan a mantenernos en una buena relación con Dios. ¿Sí? Dice la Biblia que antes éramos enemigos de Dios, pero ahora hemos sido reconciliados con Dios. Por esa misericordia hemos sido reconciliados con Dios. Y esa gracia nos permite tomar de Dios todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Todo lo que necesitamos para vivir, Dios nos lo da por su amor, por su gracia, por su misericordia. Lo único que tenemos que hacerla es recibirla, manteniendo nuestra vida en una humildad. Jesús dijo, aprenden de mí que soy manso y humilde de corazón. Gracias, aquí le paramos. Nos vemos la próxima semana. Dios los y las bendiga abundantemente. Hasta la próxima.